su programa Con Visión, un espacio para hablar de la empresa de hoy, sus retos y realidades. Con visión de crecer, con visión de innovar, con visión de emprender, con visión de ser mejor. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Buen día, soy Betty Cuevas y estoy aquí para que juntos encontremos herramientas para mejorar la forma en que hoy gestionamos. Tenemos a nuestro equipo del programa, está como operador Arturo Cervantes, en el área digital tenemos a Abraham Mendoza, nuestra productora Gaby Velasco y también aquí está Andrea Orozco. Gracias, Betty, gracias por escucharnos a todos. Muy bien, pues les vamos a pasar los teléfonos en cabina. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Tenemos WhatsApp también, Andrea. Sí, nuestro WhatsApp para que nos escriban con sus comentarios o si tienen también preguntas es el 33 10 19 07 12. Muy bien, pues vamos a arrancar este programa con un interesante tema que tiene que ver con el reto de la retención del personal. Y a mí me gustaría iniciar con una pregunta para todos. ¿Por qué creen que las personas renuncian a una organización o a trabajar en algún lugar? ¿Por qué las personas se van de un lugar a otro y andan en una búsqueda constante? ¿Qué sucederá ahí en sus mentes y en sus motivaciones? Pues vamos a abordar este tema, Andrea. ¿Tú qué piensas acerca de eso? ¿Por qué crees que la gente se va de trabajar en una empresa? Pues ahora con tu pregunta de inicio me pueden llegar diferentes respuestas que pues es con base a lo que yo he vivido o he tenido con mis compañeros de trabajo. Digo, habría que ahondar más en el tema, pero pues creo que el jefe tiene una importancia relevante en que la gente se vaya de sus trabajos. Creo que también hay un factor importante que hay que tratar, que es el que estén diferentes generaciones y edades conviviendo en la misma empresa. Las motivaciones son diferentes, entonces también, y necesidades también, entonces hay que poner un foco de atención en esos aspectos. Otro tema pues también es el sueldo. Algunos no se sienten atraídos por el sueldo que están recibiendo y la motivación que están teniendo detrás del mismo. ¿Qué más? Pues podría decir también las oportunidades de crecimiento. Hay veces que te sientes estancado en el lugar donde estás, sabes que tienes capacidades y no puedes crecer. Sí, fíjate que esta pregunta se hizo a varias empresas, sobre todo en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Y entonces hay algunas respuestas que fueron constantes y te voy a compartir algunas de ellas, sobre todo las primeras 4. ¿Sí? Uno de los puntos por los cuales las personas se van del lugar en donde están trabajando, se dice que es por no sentirse retado en el trabajo. Llega un momento en el que la persona siente como que ya su ciclo terminó en ese lugar, como que ya no está creciendo, está en su estado de confort y no se siente retado. Otro elemento también importante es, tú lo comentaste, la relación con su jefe. El ambiente laboral, la relación que se da con los compañeros juega un papel muy importante en que la gente se quede a trabajar en un lugar o no. Hay otro elemento que tiene que ver sí con el dinero, es el no cubrir sus necesidades de sustento. Finalmente, pues las personas también trabajan porque tienen que llevar sustento a casa. Entonces ese es un elemento importante, pero lo curioso es que no aparece en el número 1, sino aparece después del 4. Esta parte económica, ¿no? ¿En el estudio? En el estudio. Okay. Y hay un elemento que me llama mucho la atención y que tiene que ver con factores psicoemocionales, el estrés.
Mucha gente, sobre todo a nivel de mandos medios, gerenciales, o que tiene a cargo una empresa o que está emprendiendo y que la deja. Finalmente la decisión es tomada porque el costo que está pagando es alto a nivel de estrés. Okay. Entonces, son algunos elementos en los cuales vamos a ir trabajando, porque precisamente para cada uno de ellos hay alternativas. O sea, se puede hacer algo, sobre todo en el sentido de que me interese retener a ese personal, porque a lo mejor me puedo estar enfocando en querer retener a alguien, pero ese alguien pues no te agrega valor. O sea, no es alguien que esté sumando a tu equipo de manera considerable. Entonces también es una oportunidad no solo para no retener, sino también para tomar una decisión, porque a lo mejor esa persona está tomando un lugar que podría tomar otro con un mejor perfil, con una mayor motivación y que también podría ser más feliz. ¿No? Okay. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema. El tema es el reto de la retención del personal. Es decir, ¿cómo le hacemos para que la gente quiera trabajar con nosotros? Y tenemos algunos obsequios, ¿verdad, Andrea? Sí, tenemos un libro. Vamos a obsequiar un libro llamado El Compás, los puntos cardinales del jefe, que es justamente del tema que tratamos ayer sobre ser líder y ser jefe. Y lo vamos a otorgar a las llamadas que recibamos. Y pues nada, Okay. es el coautor del libro es Jacobo Díaz. Ajá. Entonces es el invitado que tuvimos ayer. Perfecto. Y lo pueden, una vez que ya tengamos los ganadores, lo pueden recoger a partir de mañana a las 4 de la tarde. ¿Verdad? Así es. Entonces estaremos esperando sus llamadas, sus comentarios. Estamos en este programa Con Visión, un espacio para hablar de la empresa de hoy, sus retos y realidades. Como ustedes saben, estamos empezando esta nueva etapa, estamos buscando estas herramientas, estas alternativas que les sean útil, que les permitan también seguir gestionando de una mejor manera, que puedan emprender, que puedan tener una visión más amplia, una visión de crecer, de innovar, de emprender, una visión para ser mejor. Consejos para manejar mejor tu dinero. El remordimiento. Si se trata de controlar el comportamiento del comprador de manera impulsiva, las siguientes preguntas serán clave ante la situación de este estilo. Número 1. ¿Necesito el artículo? Número 2. ¿Me va a servir durante los próximos años? Una vez que usted logre responder a esto, será mucho más fácil decir que no a una compra. Muy bien, continuamos en su programa Con Visión. Estamos tratando el tema, el reto de la retención del personal. Nos quedamos ahí con una preguntita, ¿no? ¿Cómo retengo al personal? ¿Qué te encontraste en internet, Andrea? Sí, Betty, mira, estuve buscando en internet y encontré muchos temas sobre la retención de personal con ese enfoque en las generaciones, ¿no? Entonces, yo quiero hablarles de un dato que encontré que es importante considerar, que es acerca de la generación millennial. Sí, interesante. La famosa generación millennial. Sí. Se dice que, según un artículo publicado en Harvard Business Review, se estima que el 50% de la fuerza laboral en México, de la mayoría de las organizaciones, son generación millennial. 50%, o sea que la mitad de la gente que trabaja en las organizaciones hoy está en estas edades, o sea, son jóvenes. Son jóvenes, motivados e impulsados por distintas cosas, no solo la parte de recibir el cheque, por ejemplo, al final de mes o en cada quincena, sino que ellos toman en cuenta diferentes factores. Tomando en consideración que queremos retener talento de esa generación, Ajá. Pues hay que considerar que su puesto de trabajo les dé significado, que tengan claros cuáles son sus objetivos, cuál es la visión de la empresa y hacia dónde se tienen que desarrollar. También que les den motivación para seguir creciendo profesionalmente y pues también la parte del equilibrio de vida, que se les permita
pues sentirse motivados por horarios flexibles, por tener un viaje, un tema de compañerismo en el ambiente laboral también es importante. Sí, fíjate que esta generación, a diferencia de las otras, es una generación que busca el tener este equilibrio en su vida personal. A mí me ha tocado compartir con este tipo de jóvenes y ellos buscan nuevas alternativas. Por eso el que a veces cambian de trabajo constantemente, ¿no? Porque no encuentran en ese lugar como este equilibrio. O sea, ya no es como en las otras generaciones, a lo mejor de nuestros papás o de nuestros tíos o abuelos, en donde iban a trabajar a un lugar y ahí se quedaban toda la vida y ahí se jubilaban. Y para esa generación estaba bien, o sea, era otro entorno. Pero hoy, esta nueva generación de los millennials no se visualiza trabajando 40 años en una organización, precisamente por esta necesidad de búsqueda de otras oportunidades. Ellos han sido impactados también por este entorno global y entonces, pues en otras generaciones era trabajar en México, ¿verdad? Y buscar a lo mejor algunas empresas en México. Pero hoy el millennial también busca trabajar en el extranjero, porque ya es impactado por el entorno. También busca el emprendimiento. O sea, si ya estudió para dentista o si ya estudió para arquitecto o no estudió, pero su papá tenía un torno y entonces busca emprender, como buscar su propio camino. Entonces ahí vienen algunas necesidades que es importante conocerlas, sobre todo para poder atenderlas y retener a ese perfil, ¿verdad? El millennial. ¿Qué más tenemos? Bueno, también hablaban sobre, la generación millennial, que es a partir de 1980, sin embargo hay una subgeneración que también ya está empezando a entrar al mercado, que es así, si a la millennial le tienen miedo a esta mucho más, porque es la generación Z, o lo que le dicen la iGeneration, que está basada, básicamente creció con la tecnología, con el uso de los gadgets, etcétera, lo que los hace más individualistas y con más ganas de estarse moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces, esa generación, aunque es un porcentaje bajo actualmente en la fuerza laboral, va a empezar a cobrar también importancia dentro de poco, y pues también hay que tomarlos en cuenta. Yo creo que es un reto importante la parte de entender que en una organización hay diferentes generaciones, y no solo diferentes generaciones, diferentes personas con motivaciones distintas, ¿no? Entonces, tienes que llegar como a un equilibrio, una coexistencia de entender que pues tienes diferentes personas trabajando en tu empresa, pero también que es importante lograr un equilibrio con todos ellos para que puedas retener a ese talento que mencionabas, al talento humano que quieres que se siga desarrollando dentro de la empresa y que aporte a los resultados de la organización. Muy bien. Tenemos otra generación que le llaman la generación X, ¿verdad? Creo que yo ando en esa generación. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé. Esta generación es algo así como los que ya están en una etapa en la cual o ya hicieron una vida de pareja o están criando hijos o tienen esta necesidad también de sustento, ¿verdad? Entonces, para ellos será seguramente muy importante pues los elementos que tienen que ver con tener la seguridad para la manutención de sus hijos. La estabilidad, porque vienen colegiaturas, comen 3 veces al día, etcétera, ¿no? Entonces, este elemento y también la posibilidad de crecer y desarrollarse. Así es. Sí, es como esa etapa en donde puedes crecer tu talento. Pero también tenemos otra generación. ¿Cuál es la que tenemos? Están los baby boomers, que son del año 1946 a 1965. Esa generación está pensando más, ya se ha desarrollado dentro de la empresa y tiene un pensamiento más hacia cómo va a ser su vida cuando finalice o cuando se retire de la misma, ¿no? Entonces también hay que prestar atención porque ellos tienen un conocimiento impresionante y a veces no se les toma en cuenta para muchas cosas que pudieran beneficiar también a los colaboradores dentro de la empresa y a la empresa en sí. Sí, o sea, ahí tenemos un talento que es muy importante que lo aprovechemos, así sea un lugar en donde tengan 2 personas o tengan 1,000 o 3,000 o 5,000. Esta generación ya es el que está próximo a jubilarse, trae toda una experiencia
Y aquí lo importante es que no se vaya sin dejar esa experiencia, porque a veces decimos, vienen las nuevas generaciones, viene lo nuevo, lo demás no sirve. No, sí sirve y sirve muchísimo, porque a partir de lo que ellos construyeron se puede generar algo, se puede generar otros elementos. Y entonces tener esta inclusión a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Al que va ingresando, al nuevo, al de la tecnología, al que ya tiene tiempo trabajando con nosotros y conoce la operación, y también al que ya está próximo a retirarse y que a lo mejor sus tiempos, su ritmo de trabajo es distinto. O sea, no es lo mismo tener 25 que tener 60, ¿verdad? O sea, ya el mismo cuerpo. Ya es distinto. Ahí se menciona que es importante también con esa generación encontrar medios atractivos para que ellos sean mentores de las nuevas generaciones, o sea, que puedan transmitir esos conocimientos, y no solo los conocimientos, también las habilidades y las competencias que han ido desarrollando en la empresa, para que, por ejemplo, la generación millennial, que son el 50%, puedan sentirse motivados y retados dentro de la organización. Entonces es encontrar como esa manera de que pues socialicen, estén juntos en diferentes equipos de trabajo, en diferentes retos, para que puedan lograr los objetivos fácilmente. Sí, fíjate, te comparto una anécdota de un cliente que tenemos, que dice que su hijo ahora sí que en esta etapa de los millennials, llega de una universidad privada del Estado de México y llega a Guadalajara, y entonces dice, no, papá, no estás haciendo las cosas bien, creo que nosotros como empresa, es una microempresa, podríamos hacer las cosas diferentes y vamos a los corporativos y estaremos allá en Ciudad de México, en Santa Fe, y vamos a ir a Latinoamérica y todo. Y entonces el chico, con toda esta influencia del entorno, pues estaba muy motivado, ¿no? Entonces su papá le dijo, está bien, pero su papá generó la empresa. Entonces le dice, está bien, vamos a tener una etapa en la cual tú vas a ser vendedor. Y entonces quiero que vayas y que estés con los clientes uno a uno, que te bajes, que conozcas sus necesidades, que platiques con ellos, y después platicamos, ¿no? De toda esa expansión que quieres, que nos vayamos a otros estados, a Latinoamérica y no sé qué. Bueno, pues resulta que el chico, con ese entusiasmo, hace un negocio aquí con uno de los clientes, y para ponerlo así en términos sencillos, ponle que le compra 100,000 pesos, pero no le paga el cliente. Entonces, el papá es cuando empieza a ser mentor del hijo. O sea, le dice, a ver, no filtraste bien el perfil del cliente, no abordaste algunos elementos como de candado para ver si le podíamos nosotros vender esa cantidad, porque era una cantidad en efectivo y otra en crédito, algo así. Entonces sí tiene que haber ese convivir entre las dos generaciones. ¿Por qué? Porque con esa visión que trae el Millennium, seguramente esa empresa puede crecer, pero también tiene que ir paso a paso, también tiene que aprender. Ahora sí, como dicen en términos coloquiales, los gajes del oficio, ¿no? Y entonces el papá dijo, tuve una gran experiencia, y creo que él también la tuvo, porque la decisión que tomó el papá es que si el cliente no paga, que el hijo va a pagar. Entonces, bueno, quizá fue una decisión difícil para él, pero él dijo, es que yo le tengo que decir que hay consecuencias, porque si él no aprende de esta experiencia, pues se seguirá equivocando, y a mí esta empresa me ha costado muchos años, entonces tengo que darle también esta consecuencia, ¿no? Claro. Que fue algo que acordaron ambos, y me parece que es interesante. Okay. Muy bien, pues vamos a continuar con este interesante tema, el reto de la retención del personal. Gracias. Regresamos. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10,000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. La Procuraduría Federal del Consumidor aconsejó a usuarios de telefonía fija y móvil inscribirse al registro público para evitar recibir publicidad de compañías que ofrecen sus servicios. En su página web, explicó que se trata de un mecanismo para la protección de los derechos que tienen los consumidores de no ser molestados con publicidad no deseada,
para que su información no se use con fines de mercado o publicitarios. Cabe mencionar que este servicio es totalmente gratuito, además de que no es necesario ningún documento del interesado. Solo tienen que hacer una llamada al 01800 962 8000 para poner fin a este hostigamiento para cambiar de alguna compañía telefónica o banco. Muy bien, pues seguimos aquí en su espacio con visión. Nos llegaron algunas llamadas. Vamos a hacer una pregunta de parte de Gonzalo Suárez, Betty. Ajá. Él pregunta, ¿qué pasa cuando la empresa tiene mucha rotación de personal? Interesante. Fíjense que muchas organizaciones, así sean pequeñas o grandes o los que están emprendiendo, tienen este problema de la rotación de personal. Y hay elementos que es importante que cuidemos. Uno de ellos es a quién estoy seleccionando y si estoy teniendo filtros para seleccionar. Porque a lo mejor puedo estar pensando en que mi tío, mi pariente o alguien me ayude. Sin embargo, hay que ver si este familiar posee las características que yo requiero. Eso es como un elemento importante, ¿no? Cómo estoy seleccionando y filtrando a la gente con la que quiero trabajar. Otro elemento es cómo los estoy entrenando. Ya entraron a trabajar a mi negocio y somos 5, 10, 15 personas y entonces damos por entendido que el hecho de que se incorpore ya va a saber y no. Tendrá que tener una etapa de entrenamiento, de acercamiento a estos procesos que a lo mejor nosotros ya conocemos, pero que él no conoce. Y luego también otro elemento es estas entrevistas de retroalimentación, en donde se siente el emprendedor, el jefe, con él y le pregunte cómo te estás sintiendo, dónde estás encontrando estos elementos que te han sido como más difíciles, si te está gustando este trabajo. Entonces, estas entrevistas también son clave. Entonces, estamos hablando de la selección, entrenarlos, tener una cercanía en entrevistas, supervisión también de su trabajo para poder retroalimentarle. Hay avance, seguramente está haciendo las cosas bien y hay que decírselo, lo que está haciendo bien, y habrá otras cosas que no está haciendo bien y también hay que compartirlo. Entonces son elementos que son muy importantes para esa problemática de la rotación del personal. Otro punto importante es cómo estoy contra el mercado, o sea, cuánto estoy pagando. Si mi sueldo está siendo competitivo versus lo que está pagando otras personas, otras empresas, otros negocios que son mi competencia. Okay. Sí, cómo estoy contra ese entorno, porque a lo mejor puede estar muy a gusto contigo, muy padre y todo, pero en el sueldo pues sí está por abajo, entonces la persona dice, pues mejor me voy porque allá me pagan un poquito más. Entonces sí, también ese es otro elemento, y las condiciones laborales, es decir, o sea, cómo los horarios, en dónde está trabajando, la flexibilidad que existe, hablando de esto de las motivaciones, si estamos hablando que a lo mejor estoy trabajando con mamás que tienen hijos, seguramente tendrán la necesidad de tener flexibilidad en algunos momentos, ¿verdad? Y entonces tener estos esquemas que permitan que la persona descubra que puede quedarse a trabajar con nosotros. Tengo el caso de una persona que precisamente la semana pasada estábamos contratando y entonces tenía la característica la chica de que está estudiando los viernes y los sábados, ¿no? El viernes en la tarde y el sábado por la mañana. Y entonces su jefe, que era el que nos estaba pidiendo el servicio, vio que tenía buen perfil la joven y entonces dijo, está bien, me quedo con ella. Yo voy a negociar el hecho de que pueda ir a la escuela y me pueda pagar esas horas en otros momentos de la semana. Y entonces con eso permite que la persona no se vaya, porque si en este caso el líder o el jefe dice, no, pues este es el horario y ahí hazle como quieras. La chica tiene la necesidad de seguir estudiando. Entonces, si no se lo da, se va a ir a otro lugar. Entonces, casos muy concretos creo que pueden también sumar. ¿Qué más tenemos? Tenemos varias llamadas. A ver, tenemos otra por ahí. Sí, tenemos otra pregunta de Nora Álvarez. Ajá. Que menciona, ¿cómo podemos estimular al personal para seguir en la empresa? Pero con esto, en un futuro, para que con esto en un futuro no se vaya. Sí, o sea, existen varios elementos, ¿no? Conocer esa necesidad que tiene, conocer el perfil, la generación,
lo que decíamos, o sea, los muy jóvenes, los que tienen más necesidades de sustento, los que ya están en la etapa por jubilarse, primero conocerlos para poder identificar esas necesidades y poder satisfacerlas en la medida de lo posible. ¿Sí? Sí, igual nada más comentar, hay veces que como emprendedores, como jefes o líderes, uno da por hecho que conoce las necesidades de su personal. Y hay veces que, por ejemplo, el personal, los colaboradores, pues se da el famoso radiopasillo, ¿no? Que es que no nos pelan en esto, no nos están tomando en cuenta para tales premios, no sé, o sea, son diferentes cosas que a veces con un simple diagnóstico puedes entender mucho más el contexto en el que está tu empresa actualmente. Hay veces que hay limitaciones en el sentido de que el colaborador no va a llegar directamente a decirte lo que está pasando en la empresa a nivel del resto de los colaboradores, pero sí se pueden hacer ciertos diagnósticos con focus groups, con encuestas de satisfacción, con encuestas de ambiente laboral, etcétera, de liderazgo incluso, que te pueden permitir tener un contexto mucho más amplio y pues ahora sí desarrollar planes de acción mucho más enfocados. Sí, o a lo mejor estás emprendiendo y tú tienes 2 o 3 colaboradores, entonces dices, pues bueno, a lo mejor eso de la encuesta no me aplica, ¿verdad? Pero sí, te puede aplicar una entrevista con ellos para que tú puedas platicar y preguntarles cómo se están sintiendo, trabajando en ese lugar, trabajando en ese negocio. Así Fíjate es. que hay algunos elementos que me gustaría compartir acerca de cómo retenemos al personal. Y me gustaría ir con el primero. Por ejemplo, el primer punto es tener claro con qué tipo de gente quiero trabajar. Uh-huh. O sea, eso es como muy importante y eso tiene como clave si estás emprendiendo. ¿Con qué tipo de gente quiero trabajar? Un elemento importante es que pienses, ¿qué valores son los que yo tengo que buscar en las personas que trabajen conmigo? Y hay 3 que yo seleccioné, que esto en cualquier organización, empresa, que sea pequeña, grande, mediana, puede funcionar. Un elemento es la integridad. A todos nos gusta trabajar con gente íntegra. Uh-huh. O sea, gente que tú le vas a asignar o le vas a dar recursos que pueden ser tus productos, tus servicios, y entonces tú tienes que confiar plenamente que ellos van a hacer buen uso de esos recursos, que no van a robar, que no lo van a malgastar y que lo van a cuidar. Entonces, si te encuentras gente íntegra, reténla. Son muy importantes en las organizaciones. Otro elemento es gente que sea respetuosa del otro, de las ideas de los demás, que pueda, porque en el respeto pueden convivir esas 3 generaciones, Andrea. Uh-huh. Solamente en el respeto. Porque si estamos hablando de que no, es que estos ya están muy viejos, no, que esos son muy jóvenes y no tienen nada de experiencia, entonces ahí estamos separando y lo que queremos es unir, incluir. Y entonces es muy importante contratar gente que sea respetuosa de las ideas del otro, gente que sepa trabajar en equipo, que puede ser distinto el perfil de las personas, pero que tenga esa capacidad para trabajar en equipo y para ir juntos por un objetivo, por una meta, por una venta. Hay algo muy importante para identificar a quién quiero dentro de mi equipo, y es qué habilidades tiene. Es decir, ¿esa persona sabe hacer algo bien? ¿Qué sabe hacer? ¿Sabe vender, coser, diseñar, pintar? O sea, algo, pero ¿lo sabe hacer bien? Entonces reténla. ¿Te interesa? Es muy importante que la tengas en tu equipo porque sabe hacer algo bien. Entonces, ya vimos la primera parte. Posee esas habilidades de integridad, de respeto, de trabajo en equipo. Y la otra, sabe hacer algo bien. Y lo hace con alto sentido de responsabilidad. O sea, se lo puedes encargar y la persona termina, concluye la tarea. Se siente satisfecha con ese logro y entonces ese tipo de personas es importante que las tengas en tu equipo o que te puedas rodear de ellos porque te van a hacer crecer. Otro elemento, que tenga conocimientos. Esa persona conoce algo distinto, agrega valor al negocio, o sea, tiene algún talento, algún conocimiento que probablemente tú no tienes, pero él o ella sí tiene y le aporta al negocio. Si le aporta al negocio, reténla. Si tiene habilidades especiales, si tiene conocimientos, si tiene esa actitud o esos valores que estamos ahorita abordando, es importante que la retengas. Pero entonces haremos la pregunta, ¿y qué pasa si no?
Si estoy con colaboradores que me roban, pues ahí ya no te la pienses. No es el momento de dejar ir, porque no te conviene estar con ese tipo de relación. Oye, pero es que no trabajamos en equipo. La persona de la caja no se puede ver con el que está en mostrador y no se hablan. Y entonces, o marcamos las reglas claras diciendo qué es lo que buscamos en este equipo, cuáles son las conductas y las actitudes que quieres en la gente que trabaja en tu negocio, y la gente las asume, las vive, o a lo mejor no son para trabajar contigo, son para trabajar en otro lugar. Entonces eso es muy importante, porque el tener claridad con el tipo de colaborador que quiero trabajar me va a permitir seleccionar claramente con quién me quedo, a quién retengo y a quién dejo ir. Eso es muy importante y es una de las decisiones a veces más complejas que podemos tener cuando emprendemos. Ay, pero es que es mi tío, o es que es mi pariente, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le digo? Sí, pero ¿te está aportando? ¿Está haciendo crecer? ¿Está sumando? Esa sería como una de las preguntas que nos ayudaría para poder tomar acciones, ¿no? Poder tomar una decisión. Muy bien, pues continuamos entonces en este programa Con Visión, un espacio para hablar de la empresa de hoy, sus retos y realidades. Gracias. Una Afore es una institución financiera privada, la cual se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS o al ISSSTE. El proceso se realiza a través de una cuenta personal que es asignada a cada trabajador asalariado. Dentro de estas se depositan todas las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral. Muy bien, continuamos en su programa Con Visión y estamos hablando del tema ¿cómo retengo al personal? Ya abordábamos en esta última etapa qué tipo de colaborador quiero, con qué valores, con qué habilidades, con qué conocimientos son estos elementos que me van a sumar, yo tengo a lo mejor como emprendedor mucho entusiasmo porque mi negocio pegue, porque mi negocio sea exitoso, pero va a ser muy importante el tipo de personas que tú selecciones o el tipo de personas que tú te rodees, porque en la medida que tú selecciones bien y que busques estos elementos como qué valores, habilidades y conocimientos, pues seguramente vas a tener un respaldo mayor. Bueno, otro elemento muy importante para retener el personal es tener claridad en qué es lo que espero de cada uno de ellos. Es decir, si yo contraté o yo estoy aliándome o buscando alianza con alguien, tendrá que tener como esta persona la claridad respecto a cuáles son mis responsabilidades aquí en este trabajo. Así sea una tienda de peluches, así sea un ciber, así sea cualquier negocio, ¿no? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué metas voy a lograr? Incluso hasta en puestos o actividades que parecieran ser como muy sencillas, pero no lo son. Te voy a poner un ejemplo, Andrea. Vamos a suponer que yo quiero contratar en casa a una persona que me ayude para las actividades las actividades domésticas, ¿no? Y entonces una de sus responsabilidades pues estará seguramente lavar los trastes. ¿Qué pasa si la persona, si yo no le entreno, no le capacito y entonces la persona lo hace, pero pues como ella sabe, ¿verdad? Y entonces empieza y ya de repente ya todo muy limpio. Pero entonces cuando empiezo a tomar los platos o los vasos me doy cuenta que no están bien lavados, que los tengo que volver a lavar. Y entonces, bueno, ahí estamos hablando de un elemento clave. No han quedado claras las responsabilidades o el nivel de calidad que se quiere en esa responsabilidad. ¿Cuál es el riesgo en ese sentido cuando no dejo claro la responsabilidad? Pues que seguramente puedo estar subsidiando el trabajo de otros. Porque en el caso concreto de la señora que a lo mejor yo estoy pidiéndole el apoyo para que me ayude en actividad doméstica,
pues entonces pues ella ya se fue y ¿quién crees que va a lavar los platos, no? Porque pues se tienen que utilizar, pues a lo mejor lo voy a tener que volver a hacer yo, porque yo ya pagué porque se hiciera, pero entonces lo voy a tener que volver a hacer. Es muy importante el aclarar esas responsabilidades, qué le toca hacer a cada uno y cómo, con qué nivel de calidad se quiere. Si existen metas también en el negocio, por cuánto vamos, en cuánto tiempo, cuál es el porcentaje, también va a ser muy importante. Y entonces un elemento clave para poder retener al otro, pues es conocerlo, qué le motiva, qué le entusiasma, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus deseos, qué busca a futuro, ¿sí? Identificar esas necesidades que tiene también económicas y emocionales para poder atenderlas en la medida de lo posible. ¿Sí? Bueno, muy bien, Andrea. ¿Qué encontraste ahí en las preguntitas? Sí, tenemos algunas preguntas. Astrid Márquez pregunta, cuando se tiene un equipo de trabajo unido y trabajador, pero la cabeza de la organización, el dueño, no trata bien al personal, ¿qué se puede hacer? Capacitarle. Si no trata bien al personal y él es el dueño y él es el jefe, tendrá también que formarse en ello, ¿verdad? Tendrá que capacitarse y hay muchas formas de entrenarse en ese sentido, porque a lo mejor puede ser en lo técnico, pero quizá en la forma de dirigirse a las personas pudiera ser distinto, mejor, que ayude a la retención, que ayude a la motivación. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hay otra pregunta interesante que habla sobre los estudiantes. Okay. Cuando los estudiantes llegan a trabajar a una empresa, llámese becario o practicante, y son talentosos, entonces quieres que trabajen contigo, pero pues igual también están considerando en cuanto terminen irse a otra empresa. Sí. Ahí hay un talento muy interesante, el que tenemos en practicantes que vienen a veces de universidades o de tecnológicos, ¿no? De carreras técnicas, que vienen a trabajar en algunos lugares y entonces identificas el talento y dices, yo lo quiero aquí, o sea, me gustaría que creciera aquí con nosotros, ¿no? Tendremos que identificar qué busca ese joven o esa chica y poder ofrecerle alternativas. ¿Sí? A lo mejor tú quieres crecer un área de tu negocio que hoy no la tienes, pero que él tiene ese perfil, es momento de apostarle, también es invertirle, apostarle en un proyecto nuevo y a lo mejor él va a ser el responsable del proyecto nuevo. Probablemente en este momento no tengas ni para pagarle y abrir ese proyecto nuevo, sin embargo, es como hacer esa alianza y decir, vamos por este proyecto, si funciona y lo hacemos bien, pues ahora sí que ya se abre tu puesto y estás dentro de la organización. Y a los jóvenes les gustan esos retos, o sea, les ayuda también en su crecimiento, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien, tenemos ya el ganador, tenemos varias llamadas de los que estuvieron aquí mandándonos mensajitos. Vamos a escoger a uno de ellos, que lo encontramos también aquí por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Qué nos dice la persona? Y ese fue el que ganó. ¿Quién es? A ver, Andrea. A ver, déjenme encontrar. Es la persona que su esposo tiene una empresa de muebles. Su esposo tiene una empresa de muebles. Lorenza Barreda Schremer. Ajá. Puede pasar por su libro el día de mañana a partir de las 4 de las 4 de la tarde. Muy bien, pues Lorenza, para tu esposo, el libro El Compás, los puntos cardinales del jefe, es un libro que nos compartió el día de ayer Jacobo Díaz y que seguramente le va a ser de mucha utilidad a tu esposo y también le puede ser de utilidad al que nos decían de que el equipo está muy unido pero que el jefe requiere capacitación. Ajá. Sí, también ese le puede ayudar, le puede ser de utilidad. Bueno, pues estamos entonces en esta parte final del tema, la retención del personal. Quiero decirte, Andrea, que he tenido la oportunidad de trabajar 21 años en las organizaciones, en organizaciones de diferente tipo, grandes, pequeñas. He tenido también, tenido negocio propio, emprendiendo por mi cuenta y hoy también dirijo un equipo. Entonces, durante todo este tiempo he podido aprender que no podemos lograr los resultados ni podemos lograr grandes cosas si no volteamos a ver a la gente. Porque son ellos los que nos pueden acompañar a lograr esos grandes retos.
Y entonces, en la medida de que podamos seleccionar a estas personas adecuadas, va a ser también el nivel de éxito que puedo alcanzar. Es como en el fútbol. Si tú quieres ganar un partido y quieres ir por todo, no vas a escoger a alguien que no sepa jugar fútbol. O sea, quieres ir con alguien que sepa jugar fútbol. Y que si no sabe, tiene todas las ganas, tiene todo el interés de querer hacerlo. Y si no sabe, acepta retroalimentación porque quiere ser mejor. Y entonces esos son los que necesitamos retener. Esos son los que necesitamos en el equipo. Pero ¿qué pasa? Que si en el caso del fútbol, quiero tener un equipo ganador que tenga victorias, pero entonces permito cosas, por ejemplo, estrellitas, ¿no? No, es que yo no se la puedo pasar a él porque no le hablo. No, es que yo entre él y él, pues no, como que no nos hallamos. Y entonces, pues tú eres el director técnico. Y como director técnico, pues es muy importante que marques las reglas. Y que también dejes claro qué conductas, qué actitudes son las que quieres en tu equipo. Oye, me robó, pero nada más poquito. No, pues ni poquito. O sea, es robo. O sea, eso es robo, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión que un chico me decía, teniendo yo a cargo una tienda, y me decía que descubrí que el chico robaba, ¿no? Y entonces que lo descubrí porque robaba unos refrescos. Entonces, me dice, no, Betty, es que sí me los tomé porque pues tenía mucha sed y todo, ¿no? Y le dije, ¿sabes cómo se llama eso? No, pues eso se llama robo. Y eso yo no lo puedo permitir, no en este lugar. A veces tenemos que formar a la gente también en valores. Porque él decía, no, descuéntamelo cada quincena, o sea, nada más me los tomé. Sí, pero no es algo que se pueda permitir, o sea, decir, pues nada más robó, pero poquito. Eso es lo que yo me enteré, o sea, yo ya no sé qué pasó, ¿no? Entonces, muy importante, personas que tengan valores de integridad, respeto, trabajo en equipo. Si son así, reténlos. Muy bien, pues voy a dar un resumen de lo que vimos el día de hoy rápidamente. ¿Cómo retener al personal clave? En primer lugar, es tener claridad en el tipo de colaborador que quieres contratar o que quieres tener en tu equipo de trabajo, que esté alineado a los valores de la empresa, pero también que tenga esos conocimientos, habilidades y competencias suficientes para que entre a la empresa. En segundo lugar, aclararle al colaborador qué es lo que se espera de él, darle entendimiento de cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuáles son sus responsabilidades y retroalimentarlo constantemente. En tercer lugar, entender sus necesidades y motivaciones, tomando en cuenta que son motivaciones y necesidades diferentes por el distinto tipo de generaciones que pueden estar en una misma organización. Muy bien, pues con esto terminamos el programa de hoy, la retención del personal. Nuestro programa es Con Visión. El día de mañana vamos a estar abordando un interesante tema que tiene que ver con empresas familiares. Para eso hemos invitado a un abogado especialista en este tipo de negocios que nos ayudará mucho con herramientas y con algunos consejos. Pues muchas gracias. Soy Betty Cuevas. Andrea. Gracias, Betty. Soy Andrea Orozco. Hasta luego. Buen provecho. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.